Prepárense para esto, porque el dato que te voy a soltar al comienzo te va a volar la cabeza de inmediato. El planeta más grande de nuestro sistema solar, Júpiter, es tan, pero tan colosal, que todos los demás planetas, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Saturno, Urano y Neptuno, si los pusiéramos juntos, cabrían dentro de Júpiter con espacio de sobra. Imagina ese tamaño. Es una bestia gravitacional que ha estado vigilando nuestra vecindad cósmica durante miles de millones de años. Bienvenidos a Duerme Conciencia, el espacio donde la curiosidad nunca duerme y la ciencia te arropa. Hoy no solo vamos a hablar de los planetas, vamos a hacer un viaje mental, una expedición a través de mundos que desafían nuestra imaginación, que operan bajo leyes físicas extremas y que, aún así, comparten un origen común con tu propia existencia. Pero antes de que activemos el motor de hipervelocidad de la ciencia, hazme un pequeño favor cósmico, un acto de amor interplanetario. Suscríbete a este canal si quieres seguir despertando tu mente con datos que te dejarán pensando toda la semana. Deja un me gusta si este guión te parece increíble. Comenta tu planeta favorito para que podamos charlar y comparte este viaje con alguien que necesite un poco de asombro científico en su vida. Ahora sí, ajusta tu cinturón porque el universo nos espera y lo que te voy a contar sobre los planetas te va a dejar sin aliento. Cuando pensamos en el concepto de planeta, nuestra mente se dirige automáticamente a la Tierra, nuestro hogar, esa hermosa esfera azul y blanca. Pero la realidad planetaria en el universo es infinitamente más vasta y, francamente, mucho más extraña de lo que la ciencia ficción ha podido concebir. Te voy a contar algo que la gente normal no considera. ¿Sabías que el sistema planetario en el que vivimos, el sistema solar, no se formó de manera pulcra y ordenada? Olvídate de la imagen de una serie de canicas girando pacíficamente. El origen de los planetas fue un evento de violencia cósmica épica, un verdadero caos. Todo comenzó con una nube de gas y polvo, la llamada nebulosa solar, que colapsó. La mayor parte de ese material fue a parar al centro, encendiendo nuestro Sol. Pero lo que quedó dando vueltas, ese disco de material residual, se convirtió en el campo de batalla donde nacieron los planetas. Piensa en ese disco como una gigantesca trituradora de basura espacial. Pequeños fragmentos o planetesimales chocaban constantemente. Algunos impactos eran suaves y permitían que las piezas se pegaran, creciendo lentamente en un proceso llamado acreción. Otros impactos, sin embargo, eran tan violentos que pulverizaban todo. Es la ley del más fuerte llevada a su máxima expresión. Solo los cuerpos con suficiente masa y gravedad para atraer más material y resistir los impactos lograron sobrevivir y transformarse en los planetas que conocemos hoy. De hecho, nuestra propia Luna es el resultado de uno de esos choques gigantescos. La teoría principal es que un protoplaneta del tamaño de Marte, llamado Theia, impactó contra la joven Tierra, y los escombros de esa colisión se reagruparon por gravedad para formar a nuestra compañera lunar. Y hablando de colisiones impactantes, hay una característica de Venus que te demuestra lo violentos que fueron los primeros días. Mientras la mayoría de los planetas, incluyendo la Tierra, giran en sentido antihorario sobre su eje, Venus gira en sentido horario. Esto se conoce como rotación retrógrada. La explicación científica más aceptada para esta peculiaridad es que Venus también fue golpeado por un objeto masivo en sus inicios. Este golpe fue tan monumental que, literalmente, invirtió la dirección de su rotación. Así que, cuando mires a Venus en el cielo, recuerda que es un gigante que fue literalmente volteado de cabeza por un cataclismo cósmico. Ahora, pasemos a la diferencia fundamental que separa a los planetas rocosos de los planetas gaseosos. La ciencia los clasifica en dos grandes grupos. Tenemos a los planetas interiores o terrestres: Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Estos son cuerpos densos, compuestos principalmente de roca y metal, con superficies sólidas bien definidas. Y luego están los planetas exteriores o gigantes: Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Estos son mundos inmensamente más grandes, formados principalmente por gases ligeros como hidrógeno y helio. La separación no es accidental, está ligada a la temperatura de la nebulosa solar original. Cerca del Sol, las temperaturas eran altísimas, tan calientes que solo los materiales con puntos de fusión muy altos, como el silicato y el hierro, podían condensarse en estado sólido. Estos materiales formaron los núcleos de los planetas interiores,
Los elementos volátiles como el agua, el metano y el amoníaco se evaporaron en esta zona, más allá de lo que llamamos la línea de congelación o línea de nieve, un punto imaginario ubicado aproximadamente entre Marte y Júpiter. La temperatura era lo suficientemente baja como para que el hielo se formara y se mantuviera sólido. Esto permitió que los planetas exteriores crecieran hasta alcanzar tamaños gigantescos, acumulando enormes cantidades de hielo y capturando grandes volúmenes de gas de la nebulosa circundante. Hablemos un poco de Mercurio, el planeta más cercano al Sol. Por su proximidad, uno esperaría que fuera el más caliente y lo es a ratos. Pero su falta de atmósfera es el dato que realmente te va a impactar. Mercurio casi no tiene atmósfera, lo que significa que no hay nada que atrape el calor. Durante el día, las temperaturas en el Ecuador pueden superar los 430 grados Celsius, lo suficiente para derretir el plomo. Pero cuando llega la noche, al no haber atmósfera que retenga ese calor, las temperaturas se desploman brutalmente hasta unos menos 180 grados Celsius. Eso es un cambio de temperatura de más de 600 grados. Es un mundo de extremos termales, donde estás hirviendo a mediodía y congelado sólido unas horas después. Y aquí viene el contraste más dramático. Venus, el segundo planeta. Aunque está más lejos del Sol que Mercurio, Venus es el planeta más caliente de todo el sistema solar. ¿Cómo es posible? La culpable es su atmósfera increíblemente densa, compuesta en más del 96% de dióxido de carbono. Este gas es un potente agente de efecto invernadero. Imagínate que la atmósfera de Venus es como una manta de lana kilométrica. La luz del Sol entra, calienta la superficie, pero el dióxido de carbono no deja que ese calor escape de vuelta al espacio. El resultado es un efecto invernadero desbocado que mantiene la temperatura de la superficie constantemente alrededor de 470 grados Celsius, más caliente que un horno de autolimpieza. De hecho, la presión atmosférica en la superficie de Venus es otro dato impactante. Es cerca de 92 veces la presión atmosférica de la Tierra al nivel del mar. Estar de pie en la superficie de Venus es como estar a 900 metros de profundidad bajo el agua en la Tierra. No solo te asarías, sino que serías aplastado al mismo tiempo. La ciencia nos muestra que es un infierno literal, una advertencia cósmica sobre los efectos de un efecto invernadero fuera de control. Y ahora, la estrella del show, nuestro hogar, la Tierra. Lo que la hace única, lo que permite que tu cuerpo y el mío existan, se reduce a una sola cosa: el agua líquida. Estamos situados perfectamente en lo que los astrónomos llaman la zona de habitabilidad o zona ricitos de oro alrededor del Sol. No estamos demasiado cerca como para que el agua se evapore, como en Venus, ni demasiado lejos como para que se congele permanentemente, como en Marte. Tenemos la distancia y la temperatura justas para que el agua exista en sus tres estados. Pero la existencia del agua líquida no es lo único que nos hace especiales. Nuestra placa tectónica es un mecanismo geológico fundamental. ¿Sabías que la Tierra es el único planeta conocido en el sistema solar con placas tectónicas activas? Estas placas, esos gigantescos rompecabezas de la corteza, están en constante movimiento, chocando, separándose y deslizándose. Este movimiento tiene consecuencias enormes. Las colisiones forman montañas y volcanes, y lo más importante es que las placas tectónicas actúan como un termostato gigante del planeta. Cuando el material de la corteza oceánica se hunde en el manto, un proceso llamado subducción lleva consigo carbono. Este carbono luego se recicla en la atmósfera a través de las erupciones volcánicas. Es un ciclo lento que tarda millones de años, pero es lo que mantiene la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera dentro de un rango que regula la temperatura de la Tierra. Sin placas tectónicas, el dióxido de carbono no sería reciclado de esta manera, y la Tierra, con el tiempo, podría parecerse a Venus o Marte. Y no podemos hablar de la Tierra sin mencionar a Marte, el cuarto planeta. Marte es, por mucho, el planeta al que más atención le ha prestado la humanidad, principalmente por la constante búsqueda de vida. El dato que tienes que saber es que Marte una vez fue muy parecido a la Tierra. La evidencia científica es abrumadora. Las misiones robóticas han encontrado lechos de ríos secos, minerales que solo se forman en presencia de agua y claras indicaciones de antiguos océanos. Pero Marte se enfrió. Perdió su campo magnético hace miles de millones de años. Piensa en el campo magnético como el escudo protector del planeta. Sin ese escudo, la radiación solar y las partículas de alta energía del viento solar
pudieron bombardear la atmósfera marciana sin piedad. Este proceso, conocido como erosión atmosférica, despojó a Marte de su atmósfera lentamente, y con la atmósfera desaparecida, el agua superficial se evaporó al espacio. Hoy es un desierto frío y oxidado, con temperaturas que promedian unos menos 63 grados Celsius, aunque en verano y cerca del Ecuador, el suelo puede alcanzar unos relativamente cómodos 20 grados Celsius durante el día, solo para congelarse de nuevo por la noche. Ahora que hemos cubierto a los pequeños del sistema solar, prepárate para los verdaderos gigantes, comenzando con Júpiter. Ya te dije que es masivo. De hecho, su masa es 2,5 veces la masa de todos los demás planetas juntos. Júpiter es un planeta que falló en ser una estrella, casi, pero no del todo. El núcleo de Júpiter tiene que ser lo más alucinante del sistema. Bajo las capas de hidrógeno y helio gaseosos, la presión es tan increíblemente alta que los átomos de hidrógeno se ven obligados a actuar de una forma totalmente diferente. En lugar de ser un gas, el hidrógeno se convierte en un material exótico que solo existe en gigantes gaseosos, hidrógeno metálico líquido. Es un fluido que conduce la electricidad como lo haría un metal. Y es el movimiento de este océano de hidrógeno metálico líquido lo que genera el increíblemente poderoso campo magnético de Júpiter, el más fuerte después del Sol. Un dato que a menudo se subestima es el papel protector de Júpiter. Su inmensa gravedad actúa como una especie de aspiradora cósmica o guardián. A lo largo de la historia del sistema solar, Júpiter ha desviado miles de cometas y asteroides de trayectorias que de otro modo habrían impactado a los planetas interiores, incluida la Tierra. Si Júpiter no estuviera allí con su gigantesca masa, nuestra historia de colisiones cósmicas sería mucho más violenta y la vida en la Tierra podría no haber tenido la oportunidad de florecer. Es, en esencia, nuestro protector silencioso. Y, por supuesto, no podemos hablar de Júpiter sin mencionar su característica más famosa y duradera, la Gran Mancha Roja. Este no es un simple huracán, es una tormenta ciclónica gigantesca que ha estado activa y ha sido observada de manera constante durante al menos 350 años, posiblemente más. La Gran Mancha Roja es tan grande que 2 o 3 tierras cabrían dentro de ella. Las velocidades del viento dentro de esta supertormenta alcanzan cientos de kilómetros por hora. Aunque los científicos han observado que la mancha se ha estado reduciendo en tamaño en las últimas décadas, sigue siendo una manifestación visual increíble de la dinámica atmosférica violenta de un gigante gaseoso. Pasamos a Saturno, el innegable campeón de la belleza planetaria con sus espectaculares anillos. El dato aquí no es que tenga anillos, sino de qué están hechos realmente. Los anillos no son estructuras sólidas, son un sistema complejo de miles de millones de trozos de hielo, de agua y roca. La gran mayoría de estos trozos son del tamaño de un terrón de azúcar o una roca pequeña, aunque algunos pueden ser tan grandes como un coche o incluso una casa. La composición es sorprendente, más del 90% es hielo de agua pura. Esto les da su brillo característico, ya que el hielo de agua refleja la luz del sol de forma muy eficiente, y la teoría más aceptada sobre su origen es fascinante. No son tan antiguos como el planeta. Se cree que los anillos de Saturno son el resultado de la desintegración de una luna helada. La luna se acercó demasiado a Saturno y fue destrozada por las inmensas fuerzas de marea del planeta. La diferencia en la atracción gravitatoria de Saturno entre el lado de la luna más cercano y el lado más lejano. Esos fragmentos de la luna se dispersaron y se asentaron en un plano orbital, formando el sistema de anillos. En términos cósmicos, los anillos de Saturno son relativamente jóvenes, quizás solo de 100 millones de años. Una cosa que no se menciona a menudo sobre los gigantes gaseosos es su densidad. Ya sabes que son enormes, pero Saturno es tan poco denso que si pudieras encontrar una piscina lo suficientemente grande para meterlo, flotaría. Su densidad promedio es menor que la del agua, una estadística increíble si piensas en la inmensidad del planeta. Luego vienen los gigantes de hielo, Urano y Neptuno. La distinción entre un gigante gaseoso y un gigante de hielo es que estos planetas tienen cantidades significativamente mayores de elementos más pesados que el hidrógeno y el helio en sus capas interiores, como el oxígeno, carbono, nitrógeno y azufre, a menudo en forma de compuestos helados como el agua, el metano y el amoníaco. Urano es otro caso de impacto cósmico temprano. El planeta es famoso porque su eje de rotación
está inclinado casi 98 grados con respecto a su órbita. Dicho de forma simple, Urano orbita el Sol acostado de lado. Piensa en la Tierra girando como un trompo. Urano gira como una pelota rodando. La única explicación plausible para esta inclinación extrema es que también sufrió una colisión catastrófica con un objeto del tamaño de un planeta cuando era joven. Esta inclinación tiene consecuencias estacionales bizarras. Cada polo de Urano experimenta 42 años terrestres de luz solar constante, seguidos por 42 años terrestres de oscuridad total. En los polos de Urano, la definición de verano o invierno se extiende por décadas. Y finalmente, llegamos a Neptuno, el planeta más distante. Neptuno es un mundo de vientos feroces. Es el planeta más ventoso del sistema solar, con velocidades que superan los 2100 kilómetros por hora. Para poner eso en perspectiva, los huracanes más fuertes de la Tierra apenas alcanzan los 300 kilómetros por hora. No hay una razón única para estos vientos extremos, pero se cree que la combinación de su baja fricción atmosférica y el calor interno que escapa a su superficie genera estos patrones climáticos brutales. El color de Urano y Neptuno también es un detalle que debes saber. Ambos planetas son azules, pero por razones ligeramente diferentes. En ambos casos, el color se debe a pequeñas cantidades de metano en sus atmósferas. El metano absorbe la luz roja y refleja la luz azul, dando a los planetas su tono. Neptuno tiene un azul más intenso que Urano, y esto se debe probablemente a la presencia de algún cromóforo, un compuesto de color, aún no identificado en su atmósfera superior, que intensifica el color. Estos 8 planetas, cada uno con sus rarezas y sus extremos, son los inquilinos permanentes de nuestro vecindario solar. Pero el concepto de planeta no termina aquí. De hecho, la definición de lo que es un planeta fue un tema de debate acalorado que redefinió a nuestro sistema. Continuando con nuestra expedición por el cosmos, justo donde dejamos a los 8 grandes del vecindario, debemos adentrarnos en uno de los debates más intensos y mediáticos de la astronomía reciente, la redefinición de lo que significa ser un planeta. El centro de esta controversia, por supuesto, es Plutón. Durante más de 70 años, aprendimos que nuestro sistema solar tenía 9 planetas. Luego, en el año 2006, la Unión Astronómica Internacional, UAI, un organismo científico global, votó para cambiar la clasificación y Plutón fue rebajado a la categoría de planeta enano. Este cambio generó conmoción, nostalgia y hasta rabia en mucha gente, pero la ciencia detrás de la decisión es crucial para entender realmente cómo funcionan los sistemas planetarios. Para que un cuerpo celeste sea clasificado formalmente como un planeta, la UAI estableció 3 criterios esenciales que te voy a explicar de forma sencilla. El primer punto es que el objeto debe estar en órbita alrededor del Sol, lo cual es obvio, y Plutón lo cumple. El segundo criterio es que debe tener suficiente masa para que su propia gravedad lo convierta en una forma casi esférica. Esto significa que es tan grande que su gravedad lo ha moldeado en una forma redonda. Plutón también cumple con este requisito, es notablemente esférico. El punto de discordia, la tercera regla y la que sacó a Plutón de la lista, es la siguiente. El cuerpo debe haber limpiado su órbita de otros objetos significativos. ¿Qué quiere decir esto? Significa que a lo largo de su historia, el planeta se ha vuelto el objeto gravitacionalmente dominante en su trayectoria orbital, o ha absorbido o expulsado la mayor parte del material circundante. La Tierra, por ejemplo, ha limpiado su órbita. Aunque hay asteroides cerca, la masa total de la Tierra es muchísimo mayor que la masa combinada de todos esos objetos. Plutón falla en esta última prueba. Órbita dentro del cinturón de Kuiper, una región gigantesca más allá de Neptuno, llena de miles de cuerpos helados y rocosos, los llamados objetos transneptunianos. Plutón es solo uno de muchos objetos grandes en esa zona. De hecho, los astrónomos han descubierto otros cuerpos en ese cinturón, como Eris, que es incluso más masivo que Plutón. Si hubiéramos mantenido a Plutón como planeta, también tendríamos que haber elevado a Eris y probablemente a docenas más a la categoría planetaria, lo que habría creado un desorden taxonómico insostenible. Por lo tanto, Plutón y sus compañeros grandes del cinturón de Kuiper, como Eris, Ceres, Makemake y Haumea, ahora se agrupan bajo la designación de planetas enanos. Son lo suficientemente grandes para ser redondos, pero no han limpiado su vecindario orbital. Este cambio nos enseña algo fundamental. Un planeta no es solo un objeto grande orbitando una estrella, es un objeto que ha dominado por completo su entorno.
Ahora que hemos cubierto a los residentes principales de nuestro hogar, es momento de ampliar la mira y hablar de los mundos que orbitan a otras estrellas, los exoplanetas. Prepárate, porque esta parte del guión es la que más te va a hacer sentir diminuto e insignificante, en el buen sentido de la palabra. Hasta hace apenas unas décadas, la idea de planetas orbitando otras estrellas era solo una conjetura de la ciencia ficción. Hoy es un hecho científico, con más de 5.000 exoplanetas confirmados, y la lista crece exponencialmente cada semana. La gran revelación que ha surgido de este descubrimiento masivo es esta: nuestro sistema solar es la excepción, no la regla. Los astrónomos se han encontrado con mundos que desafían toda nuestra comprensión previa de la formación planetaria. Te voy a describir algunos de los tipos más extraños y sorprendentes que hemos encontrado hasta ahora, datos que demuestran la increíble diversidad del universo. Empecemos con los Júpiter calientes. Este es uno de los tipos de exoplanetas más comunes que detectamos, no porque sean más numerosos, sino porque son más fáciles de encontrar. Un Júpiter caliente es, como su nombre indica, un planeta gigante gaseoso, similar en tamaño o incluso más grande que Júpiter, pero con una diferencia clave: orbita increíblemente cerca de su estrella, a menudo más cerca de lo que Mercurio lo hace del Sol. Tardan solo unos pocos días terrestres en completar una órbita. El dato impactante aquí es que, según nuestra teoría tradicional de formación planetaria, los gigantes gaseosos solo deberían formarse lejos de la estrella, donde el hielo es estable. Entonces, ¿cómo llegaron tan cerca? La respuesta de la ciencia es la migración planetaria. Se cree que estos planetas se formaron en las frías afueras de su sistema, y luego, a través de interacciones gravitacionales complejas con el disco de gas y polvo restante y con otros planetas, migraron hacia adentro, deteniéndose justo antes de ser destruidos por la estrella. Imagina a Júpiter moviéndose hacia la órbita de Mercurio. Es el fenómeno de la migración. Luego tenemos a las supertierras. Este es un tipo de planeta que no tiene análogo en nuestro sistema solar. Son planetas rocosos como la Tierra, pero más masivos, desde 2 hasta 10 veces la masa de nuestro planeta. Al ser más grandes y masivos, tienen una gravedad superficial mucho más alta. Si pudieras caminar sobre una supertierra con 10 veces nuestra masa, te sentirías aplastado. La importancia de las supertierras es que muchas de ellas orbitan dentro de la zona de habitabilidad de sus estrellas. La ciencia sugiere que podrían ser más propensas a retener atmósferas gruesas y duraderas. Sin embargo, su extrema gravedad podría hacer que cualquier forma de vida sea muy diferente, adaptada a una presión constante. El interior de estas supertierras también podría ser más interesante, con una mayor probabilidad de tener volcanes activos o placas tectónicas más intensas debido a la enorme presión interna. Ahora, pasemos a lo verdaderamente bizarro: los planetas de condiciones extremas. Existe un exoplaneta llamado HD 1809 Cygwete 33b. Este es en esencia un Júpiter caliente, pero su atmósfera contiene silicato. Debido a las altísimas temperaturas de su atmósfera, que superan los 1000 grados Celsius, el silicato se condensa en nubes, y esas nubes producen lluvia de vidrio. Y lo que lo hace aún más aterrador es que los vientos son tan rápidos, de miles de kilómetros por hora, que el vidrio no cae verticalmente, sino que es lanzado de lado, horizontalmente. Así que, en HD 1809 133b, llueven fragmentos de vidrio ardiendo y puntiagudos que viajan a la velocidad del sonido. Otro tipo fascinante son los planetas de lava. Estos mundos orbitan tan cerca de sus estrellas que su superficie está perpetuamente fundida. Un ejemplo notable es Kepler 10b. La cara de este planeta que mira a su estrella tiene una temperatura que puede superar los 2000 grados Celsius. Esto es lo suficientemente caliente no solo para derretir la roca, sino para vaporizarla. Literalmente tiene océanos de magma burbujeante y potencialmente una atmósfera de roca vaporizada. Este tipo de mundos nos recuerda que la roca, bajo suficiente calor, se comporta igual que el agua en la Tierra. Si te estás preguntando cómo encontramos todos estos mundos lejanos, te lo explico ahora mismo. Porque la metodología científica es tan ingeniosa como los descubrimientos que produce. La inmensa mayoría de los exoplanetas no se encuentran porque los astrónomos los vean directamente con un telescopio, ya que su brillo es muy débil comparado con el resplandor de sus estrellas. Se utilizan dos métodos principales indirectos que buscan la influencia del planeta sobre su estrella.
El primer método, y el más exitoso, es el método del tránsito. Imagina que estás mirando una bombilla muy brillante. De repente, una mosca diminuta pasa justo por delante de la bombilla desde tu perspectiva. La luz de la bombilla se atenúa momentáneamente. Eso es un tránsito. Los astrónomos observan millones de estrellas constantemente. Si un planeta cruza justo por delante de su estrella, desde nuestra perspectiva en la Tierra, bloquea una fracción minúscula de la luz de la estrella. Lo increíble de este método es la precisión. La caída de luz puede ser de menos de un 1%. Al medir la cantidad de luz bloqueada, podemos estimar el tamaño del planeta, y al medir la frecuencia con la que ocurre el tránsito, podemos determinar el periodo orbital del planeta y, por lo tanto, la distancia a la estrella. El segundo método importante es el de la velocidad radial o el método Doppler. Este se basa en el siguiente concepto. Un planeta no solo orbita su estrella, sino que la estrella también bambolea un poco debido a la atracción gravitacional del planeta. Piensa en el planeta y la estrella como dos personas unidas por una cuerda invisible, la gravedad, que giran alrededor de un punto central de masa. Cuando la estrella bambolea hacia nosotros, su luz se comprime, volviéndose ligeramente más azul, un corrimiento al azul. Cuando la estrella bambolea alejándose de nosotros, su luz se estira, volviéndose ligeramente más roja, un corrimiento al rojo. Este cambio minúsculo en el color de la luz, el llamado efecto Doppler, nos permite calcular la masa del planeta que está causando ese tirón gravitacional. Combinando la masa del método Doppler y el tamaño del método del tránsito, podemos calcular la densidad del exoplaneta y, por lo tanto, si es rocoso, gaseoso o de hielo. Volvamos a la habitabilidad, porque la pregunta que realmente nos quita el sueño a todos es: ¿estamos solos? Para responder a eso, la ciencia busca algo más que solo la zona Ricitos de Oro. Un concepto crucial para la vida es la variabilidad estelar. No todas las estrellas son como nuestro Sol. Muchas estrellas en el universo son enanas rojas. Estas son estrellas mucho más pequeñas, frías y longevas que nuestro Sol. De hecho, son el tipo de estrella más común en la Vía Láctea. El problema con las enanas rojas es que, si un planeta quiere estar lo suficientemente caliente para tener agua líquida, debe orbitar extremadamente cerca de la estrella. Esto coloca al planeta en una situación de riesgo gravitacional severo, el acoplamiento de marea. El acoplamiento de marea significa que la gravedad de la estrella es tan fuerte y el planeta está tan cerca que la rotación del planeta se ralentiza hasta que un lado del planeta siempre mira a la estrella, mientras que el otro lado permanece siempre en la oscuridad. Imagina un planeta así. La cara mirando a la estrella estaría perpetuamente hirviendo, con temperaturas tan altas que el agua y la roca se evaporarían. La cara oscura, sin embargo, sería un mundo de hielo eterno, con temperaturas de congelación extrema. En medio, sin embargo, existe una zona fascinante, el terminador o la línea entre el día y la noche. En esta banda de crepúsculo constante, la temperatura podría ser lo suficientemente templada para mantener el agua líquida. Si hay vida en planetas de enanas rojas, es muy probable que se haya adaptado a existir solo en esta banda estrecha. Otro factor fundamental es la magnetosfera. Ya hablamos de que Marte perdió su escudo protector. La magnetosfera de un planeta, generada por el movimiento de metal líquido en su núcleo, como en la Tierra, es esencial para desviar las partículas energéticas que emanan de la estrella. En las enanas rojas, que tienden a tener poderosas y frecuentes erupciones solares, una magnetosfera robusta es aún más vital. Sin ella, la radiación esterilizaría la superficie y erosionaría la atmósfera, incluso si el planeta está en la zona de habitabilidad. Y finalmente, no podemos ignorar las lunas. Sí, las lunas no son planetas, pero son componentes planetarios vitales. En nuestro propio sistema, la luna de la Tierra es responsable de estabilizar la inclinación de nuestro eje. Sin la luna, la inclinación de la Tierra oscilaría violentamente a lo largo de millones de años, causando cambios climáticos extremos y volviendo muy difícil la evolución de la vida compleja. Así que, para que un exoplaneta sea verdaderamente habitable, la ciencia sugiere que también necesita una luna grande y bien posicionada. Regresando a nuestro vecindario y adentrándonos en el tema de las lunas, es hora de hablar de ellas como mundos en sí mismos, porque la ciencia ha descubierto que algunos de los lugares más prometedores para la vida en nuestro sistema solar no son los planetas, sino las lunas de los gigantes gaseosos. El concepto que tienes que interiorizar es el calentamiento de marea.
Este proceso es crucial para entender mundos como Europa, una de las lunas de Júpiter. La gravedad de Júpiter es tan inmensa que tira y empuja de Europa constantemente. Piensa en la fuerza de la marea de la Tierra, pero multiplicada a una escala gigantesca. Este constante estiramiento y compresión de la Luna genera fricción interna. Esta fricción crea calor, llamado calor de marea, y ese calor es lo que la hace fascinante. Bajo la corteza helada y prístina de Europa, la ciencia tiene pruebas muy sólidas de la existencia de un océano de agua líquida global. Se estima que este océano podría contener más del doble de la cantidad de agua de todos los océanos de la Tierra combinados. Si el agua líquida es la clave para la vida, como sabemos que lo es aquí, entonces Europa se convierte en un candidato principal para la astrobiología. Las sondas espaciales han detectado plumas de vapor de agua que escapan de grietas en el hielo, lo que sugiere que el océano está en contacto con el espacio, lo que podría permitir futuras misiones de exploración. Otro lugar increíble es Encélado, una luna más pequeña que orbita a Saturno. Encélado también exhibe calentamiento de marea debido a la poderosa atracción de Saturno. Al igual que Europa, también tiene un océano subsuperficial, pero el dato que realmente te sorprenderá es que los científicos han detectado chorros de partículas de agua, sal y compuestos orgánicos simples que son expulsados al espacio a través de gigantescas fracturas cerca de su polo sur. Estas partículas, analizadas por la nave espacial Cassini, revelaron algo esencial. Hay actividad hidrotermal en el fondo de ese océano. En la Tierra, la vida surgió en parte alrededor de respiraderos hidrotermales submarinos, donde el calor interno de la Tierra se encuentra con el agua. El descubrimiento de la combinación de agua líquida, compuestos orgánicos y una fuente de energía, el calor hidrotermal, en Encélado, lo convierte en uno de los lugares más prometedores para albergar vida fuera de la Tierra. Y por último, en esta sección de lunas, no podemos olvidar a Titán, la luna más grande de Saturno. Titán es el único satélite en el sistema solar con una atmósfera densa significativa, más densa que la de la Tierra. Lo increíble es que su atmósfera está compuesta principalmente de nitrógeno, pero también contiene metano y otros hidrocarburos. En Titán, el metano se comporta exactamente como el agua en la Tierra. El ciclo de vida del metano es impresionante. Hay lagos y mares de metano líquido en la superficie, llueve metano, y los ríos y arroyos tallan cauces en la superficie de hielo de agua, que es tan dura como la roca a esas bajas temperaturas de menos 179 grados Celsius. Es un mundo con un ciclo hidrológico completo, pero el líquido base no es agua, sino hidrocarburos. Esto plantea la hipótesis de que la vida, si existe en Titán, podría estar basada en el metano líquido en lugar de agua. Una vida alienígena en el sentido más literal de la palabra. La exploración de los planetas, por lo tanto, se ha convertido en la exploración de sus satélites. Los mundos más pequeños y helados son donde reside la mayor esperanza de encontrar bioquímica o incluso organismos. Hemos viajado desde los abrasadores mundos interiores hasta los confines helados donde habitan los gigantes gaseosos y sus lunas oceánicas. Pero la historia de los planetas no estaría completa sin explorar la arquitectura oculta de nuestro sistema solar. Esa vastedad de espacio más allá de Neptuno, que es donde el concepto de planeta se difumina y se vuelve aún más interesante. La región que se extiende más allá de Neptuno se llama Cinturón de Kuiper. No es solo un espacio vacío, es una inmensa dona cósmica, una especie de segundo cinturón de asteroides, pero compuesto principalmente por cuerpos helados y rocosos. Estos cuerpos son reliquias de la formación planetaria. Piensa en ellos como los bloques de construcción que sobraron, que nunca llegaron a agruparse en un planeta grande, en parte debido a la influencia gravitacional descomunal de Neptuno. El cinturón de Kuiper es el hogar de Plutón y todos los demás planetas enanos que mencionamos. Pero también contiene miles de objetos más pequeños que se conocen colectivamente como objetos del cinturón de Kuiper, o OCEs. El dato crucial aquí es que estos objetos son cápsulas del tiempo heladas. Al haber permanecido tan lejos del calor del Sol, sus composiciones químicas originales, incluyendo hielos volátiles como el metano y el amoníaco, se han conservado casi intactas desde hace 4.6 mil millones de años. Estudiarlos nos da una ventana directa a la composición química de la nebulosa solar original. Una de las implicaciones más profundas de esta región
es su conexión con los cometas de periodo corto. Estos son los cometas que tardan menos de 200 años en orbitar el Sol. Los científicos han determinado que estos cometas provienen precisamente del cinturón de Kuiper. Una interacción gravitacional con Neptuno o una colisión entre dos OCs puede enviar a uno de estos cuerpos helados hacia el interior del sistema solar. A medida que se acercan al Sol, el hielo se sublima, se convierte directamente en gas y forma la cola espectacular que asociamos con los cometas. Así que, la próxima vez que veas un cometa, recuerda que su origen está en el vecindario de Plutón, más allá de todo lo que consideramos planeta. Pero si creías que el sistema solar terminaba con el cinturón de Kuiper, prepárate para expandir tu mente. Mucho más allá, donde la influencia del Sol es apenas un susurro, se extiende la nube de Oort. Este concepto es uno de los más impresionantes en la astronomía de nuestro sistema. La nube de Oort es una gigantesca y esférica burbuja de billones de cuerpos helados que envuelve todo el sistema solar. No es un cinturón plano como el de Kuiper, sino una vasta cáscara esférica que se extiende hasta una distancia de 100.000 unidades astronómicas, UA, lo que es una cuarta parte del camino a la estrella más cercana, Próxima Centauri. Para poner esto en perspectiva, Neptuno está solo a unas 30 UA del Sol. Estamos hablando de una distancia casi inimaginable. El dato que te va a sorprender sobre la nube de Oort es que es la fuente de los cometas de periodo largo. Estos son los cometas que tardan miles o incluso millones de años en orbitar el Sol. A diferencia de los cometas del cinturón de Kuiper, estos cuerpos son tan distantes que sus órbitas pueden ser perturbadas por la gravedad de las estrellas cercanas o por la marea galáctica, la fuerza gravitatoria combinada de toda la Vía Láctea. Una de estas perturbaciones puede sacar a un cuerpo de su órbita en la nube de Oort y enviarlo en un viaje de 1 millón de años hacia el Sol. La nube de Oort es el verdadero límite gravitacional del sistema solar. Contiene una masa estimada de varios planetas Tierra, dispersa en una región tan vasta que es casi un vacío. Si alguna vez enviáramos una sonda allí, lo más probable es que pasara milenios sin ver un solo objeto. Es la última frontera, el lugar donde nuestro Sol ya no domina el cielo y el espacio interestelar comienza. Volvamos un momento a la mecánica de los planetas que conocemos, porque hay fenómenos que afectan a su existencia y que son verdaderamente asombrosos. Uno de ellos es la resonancia orbital. Este es un concepto de física que te demuestra que el cosmos no es aleatorio, sino un ballet gravitacional increíblemente preciso. La resonancia orbital ocurre cuando dos cuerpos que orbitan otro, como un planeta y una luna o dos planetas, ejercen una influencia gravitacional regular y periódica entre sí, debido a que sus periodos orbitales tienen una proporción de números enteros simple. El ejemplo más famoso y espectacular de resonancia en nuestro sistema solar ocurre en las lunas de Júpiter, Io, Europa y Ganímedes. Se encuentran en una resonancia 4.2.1. Esto significa que por cada una órbita que completa Ganímedes, la más externa, Europa completa 2 órbitas e Io, la más interna, completa 4 órbitas. El dato impactante de esta resonancia es que esta alineación periódica hace que las lunas se tiren gravitacionalmente entre sí en momentos precisos. Este tirón mantiene sus órbitas ligeramente elípticas o en forma de huevo, y es esta forma elíptica la que produce el fenómeno del calentamiento de marea que mencionamos. Cada vez que una luna se acerca y se aleja de Júpiter en su órbita elíptica, la fuerza de marea del gigante gaseoso la estira y la comprime. En el caso de Io, que es la más cercana y la más afectada, esta fricción interna es tan intensa que convierte a Io en el cuerpo más volcánicamente activo de todo el sistema solar. Su superficie está cubierta de cientos de volcanes que eructan constantemente, un resultado directo de la geometría orbital perfecta, un efecto que mantiene el interior de la Luna fundido y activo. La resonancia orbital es, por lo tanto, la llave que calienta a los mundos. Otro aspecto fascinante de la dinámica planetaria es la formación de los cráteres de impacto. Si observas a Mercurio o a nuestra Luna, verás que sus superficies están saturadas de cráteres, cicatrices dejadas por miles de millones de años de colisiones cósmicas. El dato que tienes que conocer es el bombardeo intenso tardío, BIT. La ciencia propone que, después de la formación inicial del sistema solar, hubo un periodo, hace unos 4.1 a 3.8 mil millones de años,
en el que la frecuencia de los impactos de asteroides y cometas aumentó dramáticamente. Esto fue una verdadera lluvia de fuego. La teoría más aceptada para explicar este aumento se llama el modelo de NISA. Sugiere que los planetas gigantes, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, no se formaron en sus órbitas actuales. En cambio, después de su formación inicial, sus interacciones gravitacionales mutuas los hicieron migrar lentamente. Este movimiento de los gigantes desestabilizó el cinturón de asteroides y el cinturón de Kuiper, enviando una cantidad masiva de objetos hacia el interior del sistema. Esta lluvia de escombros celestes es lo que causó la mayor parte de los cráteres que vemos hoy en la Luna y en Mercurio. El bombardeo intenso tardío fue un evento crucial en la historia de la Tierra. Algunos científicos incluso sugieren que el BIT podría haber ayudado a traer a nuestro planeta una parte significativa de su agua, y tal vez incluso los compuestos orgánicos necesarios para que la vida comenzara, un concepto conocido como panspermia. ¿Y por qué la Tierra no está tan cubierta de cráteres como la Luna? Por dos razones, ambas relacionadas con la geología activa que ya discutimos. Primero, la erosión. El viento, el agua y el hielo de la Tierra han borrado muchos cráteres a lo largo de eones. Segundo, las placas tectónicas. La constante renovación de la corteza terrestre a través de la subducción y el vulcanismo ha reciclado la superficie, borrando las evidencias de la mayoría de los impactos antiguos. Esto es un testimonio de cuán viva está la Tierra en comparación con sus vecinos rocosos. Profundicemos ahora en algo más exótico, los planetas errantes o planetas interestelares. Estos son mundos que no orbitan ninguna estrella en particular, simplemente vagan por el espacio profundo, por el vacío de la galaxia. La existencia de estos planetas errantes fue predicha hace mucho tiempo, pero solo recientemente la ciencia ha comenzado a confirmarla. El dato alucinante es que podrían ser más numerosos que las estrellas en la Vía Láctea. Los estudios sugieren que por cada estrella en nuestra galaxia podría haber al menos un planeta errante, y posiblemente muchos más. Estamos hablando de billones de mundos sin Sol. ¿Cómo se forman? La teoría principal es la expulsión violenta. Durante las etapas caóticas de la formación planetaria en los sistemas estelares jóvenes, las interacciones gravitacionales son extremas. Si un planeta gigante se acerca demasiado a otro, la fuerza gravitatoria puede acelerar al planeta más pequeño hasta una velocidad tan alta que escapa de la atracción de su estrella y es expulsado al espacio interestelar. Imagina un mundo sin Sol, navegando en la oscuridad perpetua, con temperaturas superficiales que se acercan al cero absoluto. A primera vista, la vida parecería imposible. Sin embargo, aquí es donde la ciencia nos sorprende. Si estos planetas fueron expulsados cuando aún eran jóvenes, podrían retener suficiente calor interno para mantener una capa de agua líquida bajo una corteza de hielo gruesa. Piensa en los océanos subsuperficiales de Europa o Encélado, calentados por fuerzas de marea. Un planeta errante lo suficientemente grande podría tener un océano subterráneo calentado no por la marea, sino por el calor residual de su formación o por la desintegración radiactiva de elementos en su núcleo. Si esto es cierto, billones de mundos en la oscuridad galáctica podrían albergar vida, completamente aislada de la energía solar, utilizando la energía geotérmica como su única fuente de sustento. La búsqueda de vida no debe limitarse solo a las zonas de habitabilidad alrededor de las estrellas. Finalmente, volvamos a la Tierra para una perspectiva increíble sobre su estructura, algo que nos conecta directamente con los otros planetas rocosos. Hablamos de la geodinámica que ocurre miles de kilómetros bajo tus pies. El núcleo de la Tierra se divide en dos partes: el núcleo externo, que es líquido, y el núcleo interno, que es sólido. Ambos están compuestos principalmente de hierro y níquel. El dato clave es el estado líquido del núcleo externo. El núcleo externo líquido está en constante movimiento convectivo, fluyendo y arremolinándose a medida que se enfría lentamente. Este movimiento de metal conductor, hierro, a través del campo magnético ya existente, genera corrientes eléctricas, y estas corrientes a su vez generan el campo magnético masivo de la Tierra a través de un proceso llamado efecto dínamo. Sin este campo geomagnético, la vida en la superficie sería imposible. El campo magnético actúa como ese escudo protector del que hablamos antes. Desvía la mayor parte del viento solar, que es una corriente constante de partículas cargadas que emana del Sol. Si estas partículas llegaran a nuestra atmósfera sin ser desviadas,
erosionarían nuestros gases atmosféricos lentamente y someterían la superficie a niveles de radiación letales. La razón por la que Marte es un desierto frío se debe en gran parte a que su pequeño núcleo se enfrió hace mucho tiempo, deteniendo la dinamo y colapsando su campo magnético. La Tierra, gracias a su núcleo activo y líquido, mantiene su escudo y, por extensión, mantiene la vida. Es una conexión directa entre la geología profunda de nuestro planeta y la biología superficial. Comprender a los planetas es, en última instancia, comprender los mecanismos invisibles que permiten nuestra propia existencia. Es una danza fascinante entre la química, la física y la gravedad. Retomando nuestro asombroso recorrido por la variedad de mundos, hemos cubierto los gigantes gaseosos, los planetas enanos y hasta los errantes. Ahora, vamos a sumergirnos en la geología comparada, entendiendo cómo se formaron las estructuras superficiales y subterráneas de nuestros vecinos rocosos. Esto es crucial, porque la topografía de un planeta nos cuenta toda su historia, desde su nacimiento hasta su estado actual. Empecemos con Marte otra vez, ya que su superficie es un libro abierto sobre la historia de los planetas terrestres. El dato que tienes que grabar en tu mente es que Marte alberga el volcán más grande conocido en todo el sistema solar, el Monte Olimpo. Es una montaña tan colosal que empequeñece al Everest. Mide aproximadamente 22 kilómetros de altura, casi 3 veces el Everest, y su base cubre un área similar a la de todo el estado de Arizona. ¿Por qué es tan enorme? La explicación científica está en la ausencia de placas tectónicas en Marte. En la Tierra, una pluma de magma, un punto caliente, que intenta formar un volcán, se ve constantemente desplazada por el movimiento de las placas, lo que da lugar a una cadena de volcanes más pequeños, como los de Hawái. En Marte, sin embargo, el punto caliente permaneció fijo bajo la corteza durante miles de millones de años. Esto permitió que la lava se acumulara en un solo lugar, capa tras capa, hasta construir una estructura de tamaño inimaginable. La gravedad marciana, mucho menor que la terrestre, también contribuyó a que la estructura pudiera crecer sin colapsar bajo su propio peso. Es un testimonio de la tranquilidad geológica del planeta rojo. Y en un contraste extremo con esta inmensa montaña, Marte también tiene el cañón más grande del sistema solar, el sistema Valles Marineris. Este complejo de cañones es tan largo que se extiende a lo largo de un cuarto de la circunferencia marciana, unos 4.000 kilómetros de longitud. En algunos puntos, el cañón alcanza los 7 kilómetros de profundidad. Es un tajo gigantesco que hace que el Gran Cañón de la Tierra parezca un pequeño rasguño. La ciencia sugiere que, a diferencia de los cañones terrestres formados por la erosión del agua, Valles Marineris se formó principalmente a través de un proceso de fractura y colapso. Durante la formación de la corteza marciana, el calentamiento interno y el posterior enfriamiento podrían haber provocado el estiramiento y la fractura de la corteza, abriendo estas inmensas fisuras. Aunque la erosión del agua pudo haber desempeñado un papel secundario en su formación posterior, la escala de Valles Marineris es un recordatorio de las fuerzas tectónicas masivas que operaron en el planeta rojo antes de que su núcleo se apagara. Si nos movemos a Mercurio, su superficie también nos cuenta una historia violenta. Vimos que está cubierto de cráteres, pero hay una característica única que lo distingue: los escarpes lobulados. Estos son acantilados largos y sinuosos, a menudo de cientos de kilómetros de longitud y varios kilómetros de altura, que recorren la superficie del planeta. El dato crucial sobre estos escarpes es que son la evidencia de que Mercurio se está encogiendo. La formación de estos accidentes geográficos se debe a que, después de que su corteza se solidificó, el núcleo del planeta comenzó a enfriarse y contraerse lentamente. Piensa en una manzana arrugada a medida que se seca. A medida que el interior se encogió, la corteza exterior, sólida y rígida, tuvo que ceder y fracturarse, empujándose a sí misma para formar estos escarpes. Los científicos estiman que, desde su formación, el diámetro de Mercurio se ha reducido en varios kilómetros, una contracción masiva que está registrada en estas fallas superficiales. Ahora, volvamos a los gigantes, porque su geología no es de roca, sino de fluidos, y eso es un concepto que cambia por completo el juego. En los gigantes gaseosos como Júpiter, no hay una superficie sólida bien definida. Lo que hay es una transición gradual donde la atmósfera se vuelve progresivamente más densa a medida que te hundes. El fenómeno más asombroso en las atmósferas de Júpiter y Saturno
son las bandas zonales y las zonas de color. Los astrónomos ven estas franjas oscuras, bandas y claras, zonas, que corren paralelas al ecuador del planeta. El dato esencial es que estas bandas son el resultado de corrientes de aire masivas que fluyen en direcciones alternas. Un ejemplo de la convección atmosférica a gran escala. Las zonas más claras y elevadas son regiones de alta presión donde el aire caliente se eleva. Están compuestas de cristales de amoníaco que reflejan mucho la luz, dándoles ese tono blanco. Las bandas más oscuras y bajas son regiones de baja presión donde el aire frío y denso se hunde. Están compuestas por otros compuestos químicos que absorben más luz, por lo que se ven oscuras y rojizas. Esta diferencia de color y dinámica es impulsada por el calor que sube desde el interior del planeta. En el caso de Júpiter, su intensa rotación, la más rápida del sistema solar, estira estas corrientes de convección en bandas que envuelven todo el planeta. La gran mancha roja que ya mencionamos es, de hecho, una interrupción gigantesca en este patrón de bandas y zonas, una tormenta anticiclónica atrapada entre dos corrientes de viento que fluyen en direcciones opuestas. Es la manifestación de una atmósfera turbulenta a una escala que no podemos concebir en la Tierra. Pasamos a los anillos de Saturno, que, a pesar de su belleza, también tienen una geología fascinante. La ciencia ha descubierto que estos anillos no son estáticos, están constantemente afectados por sus lunas pastoras. Las lunas pastoras son pequeños satélites que orbitan justo dentro o justo fuera de los bordes de los anillos. El dato sorprendente es que la gravedad de estas lunas actúa como una cerca, manteniendo los bordes de los anillos bien definidos. A través de la interacción gravitatoria, estos pequeños objetos barren las partículas que se salen de la órbita del anillo y las devuelven. Además, la gravedad de las lunas más grandes de Saturno crea patrones de onda dentro de los anillos, llamados ondas de densidad y ondas de flexión. Estas ondas son como surcos en un disco de vinilo a escala cósmica. Son pruebas claras de que la estructura de los anillos no es un accidente, sino un delicado equilibrio dinámico, constantemente esculpido por las fuerzas gravitacionales de los numerosos satélites de Saturno. El sistema de anillos es, por lo tanto, una especie de laboratorio natural donde podemos ver la dinámica gravitacional en acción. Ahora te voy a contar algo que conecta a todos los planetas con su estrella, el concepto de habitación estelar y el impacto de la luz. El factor determinante en la evolución de cualquier planeta es la luminosidad de su estrella. Nuestro Sol es una estrella de tipo G-B, una enana amarilla, que se encuentra en la secuencia principal, lo que significa que quema hidrógeno de forma estable. El dato importante aquí es la paradoja del Sol joven débil. La ciencia nos dice que hace unos 4.000 millones de años, cuando la vida se estaba gestando en la Tierra, el Sol era aproximadamente un 30% menos brillante de lo que es hoy. Si el Sol fuera un 30% más débil ahora, la Tierra estaría completamente congelada, un mundo cubierto de hielo sin océanos líquidos. Entonces, ¿por qué la Tierra primitiva tenía agua líquida? La explicación científica más probable es que la atmósfera primitiva de la Tierra era mucho más rica en gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono y posiblemente el metano. Esta atmósfera supercargada atrapó mucho más calor que la actual, compensando la debilidad del Sol y manteniendo la temperatura por encima del punto de congelación. Con el tiempo, a medida que el Sol se hizo más brillante, la naturaleza reguló estos gases de efecto invernadero a través de los ciclos geológicos que discutimos, manteniendo la Tierra en la zona de ricitos de oro. Este concepto tiene profundas implicaciones para la búsqueda de vida en exoplanetas. Un planeta orbitando una estrella más antigua podría haber tenido que pasar por un proceso similar, ajustando su composición atmosférica a medida que la luminosidad de su estrella cambiaba con el tiempo. La supervivencia planetaria es, en esencia, una carrera de resistencia entre el envejecimiento de la estrella y la capacidad del planeta para regular su propia atmósfera. Pasemos a los planetas extrasolares nuevamente, pero enfocándonos en la composición de sus atmósferas, porque esto es lo que nos dirá si realmente pueden albergar vida. Los astrónomos ya no solo buscan planetas, ahora buscan biofirmas en sus atmósferas. Una biofirma es un gas que es producido en grandes cantidades por procesos biológicos y que de otro modo sería poco probable que exista en la atmósfera de un planeta. El dato más revelador para la búsqueda de vida es la detección conjunta de oxígeno molecular, O2, y metano, CH4.
El oxígeno en la Tierra es un gas altamente reactivo. Si no fuera por la producción constante de oxígeno a través de la fotosíntesis, este gas se combinaría rápidamente con rocas y otros elementos hasta desaparecer de la atmósfera en unos pocos millones de años. La presencia de grandes cantidades de oxígeno indica una fuente constante que lo repone, muy probablemente biológica, pero por sí solo no es suficiente. Por eso, la combinación con metano es tan poderosa. El metano también es inestable en una atmósfera rica en oxígeno. Si encuentras ambos gases a la vez, se necesita un proceso activo y constante, como la vida, para producir grandes cantidades de ambos, manteniendo un equilibrio químico que de otra forma sería imposible. Detectar esta combinación en la atmósfera de un exoplaneta sería, para muchos científicos, la evidencia más fuerte de que hay vida más allá de la Tierra. Telescopios de nueva generación, como el Telescopio Espacial James Webb o JWST, están diseñados precisamente para detectar estos minúsculos rastros químicos en la luz que atraviesa las atmósferas de los exoplanetas durante sus tránsitos. El futuro de la astrobiología está en la espectroscopía atmosférica. Finalmente, cerremos esta entrega volviendo a la violencia cósmica, pero de una manera más controlada: las mareas planetarias. Este fenómeno ya lo introdujimos al hablar de las lunas de Júpiter, pero su impacto en la Tierra es igualmente fundamental. El dato que te puede sorprender es que la Luna no solo afecta a los océanos, también afecta a la Tierra sólida. La fuerza gravitatoria de la Luna estira y comprime la Tierra. Aunque el efecto en el agua es mucho más visible, las mareas oceánicas, la corteza terrestre también se eleva y desciende, o se respira, alrededor de unos 30 centímetros a medida que la Luna pasa por encima. Esto se llama la marea terrestre. Lo que es verdaderamente crucial es que la interacción gravitatoria entre la Tierra y la Luna está teniendo un efecto de frenado sobre la rotación de la Tierra. La energía de la marea, que se disipa como calor, está ralentizando muy gradualmente la rotación de nuestro planeta. Esto significa que la duración del día se está haciendo más larga. Hace unos 400 millones de años, un día terrestre tenía solo unas 22 horas. Esta disminución en la velocidad de rotación es minúscula, de unos 2 milisegundos por siglo, pero es constante. Al mismo tiempo, por la ley de conservación del momento angular, a medida que la Tierra frena, la Luna se está alejando de nosotros, a razón de unos 3.8 centímetros por año. La Luna se aleja y el día se alarga. Es un lento y constante baile cósmico de separación que tiene su origen en la gravedad de nuestro satélite natural. Eventualmente, en miles de millones de años, este baile terminará con la Tierra y la Luna bloqueadas en una resonancia de marea mucho más estable, pero para ese entonces, la evolución de nuestro Sol ya habrá cambiado drásticamente la faz de la Tierra. El estudio de los planetas, ya ves, no es solo sobre cuerpos aislados, es sobre sistemas, interacciones y el delicado equilibrio de fuerzas que hacen posible, o imposible, la existencia de la vida. Nuestra travesía por el mundo de los planetas nos ha llevado a comprender sus orígenes turbulentos, sus complejas interacciones gravitacionales y las peculiaridades de sus estructuras. Ahora, es el momento de dirigir nuestra atención hacia las misiones espaciales que han permitido estos descubrimientos, porque detrás de cada dato que te he dado hay una proeza de ingeniería y una historia de perseverancia humana. Las naves que enviamos a otros planetas no son solo máquinas, son nuestros sentidos extendidos, permitiéndonos tocar, oler y ver mundos que nunca podríamos visitar personalmente. El dato clave que debes entender sobre las misiones planetarias es la estrategia de la asistencia gravitatoria, un truco de la física que hace posible viajar a los confines del sistema solar sin llevar cantidades irrazonables de combustible. La asistencia gravitatoria o efecto de onda es una técnica que utiliza la gravedad de un planeta para acelerar una nave espacial o cambiar su trayectoria. Imagina que la nave se acerca a un planeta en una dirección específica. La gravedad del planeta la tira y al salir de la esfera de influencia gravitacional, la nave ha ganado velocidad y energía cinética. Es como un slingshot cósmico. La nave espacial Voyager 1, lanzada en 1977, es el mejor ejemplo de esta técnica. Utilizó la alineación casi perfecta de los planetas exteriores, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, para recibir un impulso gravitatorio de cada uno tras otro, lo que le permitió alcanzar velocidades de escape
que nunca hubieran sido posibles solo con sus motores. Este gran tour gravitacional es la razón por la que Voyager 1 es ahora el objeto creado por el ser humano más lejano, aventurándose en el espacio interestelar. Sin este ingenio físico, el viaje a los gigantes gaseosos duraría décadas más. Hablemos de las misiones que han estudiado en detalle a cada tipo de planeta. Para los mundos interiores, Mercurio ha sido un desafío logístico. Estar tan cerca del Sol implica no solo un riesgo de sobrecalentamiento extremo para la nave, sino también que la velocidad orbital necesaria para permanecer en órbita es altísima. La misión Messenger de la NASA, que estuvo en órbita alrededor de Mercurio entre 2011 y 2015, logró algo increíble. Utilizó escudos de cerámica de alta temperatura para proteger sus instrumentos y empleó numerosas maniobras de asistencia gravitatoria con Venus y el propio Mercurio para ir frenando y finalmente entrar en órbita. Gracias a Messenger, se confirmó algo asombroso sobre Mercurio. A pesar de sus temperaturas de horneado diurno, tiene hielo de agua dentro de cráteres permanentemente sombreados cerca de sus polos. Debido a la inclinación casi nula de su eje de rotación, la luz solar nunca alcanza el fondo de estos cráteres polares, manteniendo temperaturas frías que permiten que el hielo se conserve, quizás depositado por cometas hace miles de millones de años. En cuanto a Venus, el desafío no es el calor solar, sino la presión y la temperatura de su atmósfera. Las naves que aterrizan allí deben ser verdaderas fortalezas capaces de soportar el ambiente infernal. La única nación que ha logrado aterrizajes exitosos y transmitir datos desde la superficie de Venus es la antigua Unión Soviética con el programa Venera. Las sondas Venera, construidas como tanques, solo sobrevivieron un máximo de 2 horas antes de sucumbir a la presión de 90 atmósferas y las temperaturas de casi 500 grados Celsius. El dato que recogieron es crucial. Imágenes de una superficie rocosa, anaranjada, con cielos densos que filtraban el 90% de la luz solar. Son un recordatorio de cuán implacable puede ser un planeta. Para Marte, la historia de la exploración es un cementerio de naves espaciales fallidas, pero también la historia de los mayores triunfos de la robótica. La nave más revolucionaria en la historia reciente de Marte es el rover Curiosity y su sucesor, Perseverance. La forma en que aterrizaron es una hazaña de la ingeniería. Olvídate de los paracaídas convencionales. Curiosity utilizó una maniobra llamada grúa aérea. El proceso fue el siguiente. La nave se desaceleró con un paracaídas gigante, luego disparó cohetes de frenado y justo antes de tocar la superficie, un cable separó al rover del vehículo de descenso. El rover fue bajado suavemente por el cable y una vez que tocó las 6 ruedas marcianas, los cables se cortaron y la etapa de descenso con los cohetes se alejó volando para estrellarse a una distancia segura. Esta secuencia, apodada los 7 minutos de terror por los ingenieros, fue ejecutada de forma autónoma, sin intervención humana debido al retraso en la comunicación. El dato científico más relevante proporcionado por estos rovers es la confirmación de que el cráter Gale, donde aterrizó Curiosity, fue una vez un antiguo lago habitable. Curiosity encontró evidencia de arcillas y minerales hidratados que solo se forman en presencia de agua neutra o ligeramente alcalina, perfecta para la vida microbiana. Esto transformó a Marte de un mundo seco y muerto a un mundo que fue, en el pasado, húmedo y potencialmente biológico. La exploración de los gigantes gaseosos es otro nivel de desafío, dominado por las misiones Galileo y Juno a Júpiter y Cassini a Saturno. Juno, actualmente en órbita alrededor de Júpiter, opera en un entorno de radiación extrema. El campo magnético de Júpiter atrapa partículas cargadas que forman un ambiente letal. El dato impactante es que Juno necesita un escudo de titanio de 1 centímetro de grosor para proteger sus instrumentos electrónicos de la radiación. Además, su órbita es altamente elíptica. Se sumerge muy cerca del planeta para recopilar datos, pero luego se aleja rápidamente para pasar la mayor parte del tiempo fuera de las zonas de radiación más intensa como una estrategia de golpear y huir. Juno ha revelado que la composición interna de Júpiter es mucho más compleja y grumosa de lo que se creía, con una atmósfera turbulenta que penetra muy profundamente en el planeta. Cassini es quizás la misión más exitosa y completa a un planeta exterior. Su legado en Saturno es inigualable. El dato fundamental de Cassini
fue la exploración detallada de las lunas que ya mencionamos, Titán y Encélado. Para Titán, Cassini desplegó la sonda Huygens. Esta sonda se separó de Cassini y descendió a través de la atmósfera neblinosa de Titán. Huygens fue el primer objeto humano en aterrizar en una luna del sistema solar exterior. Las imágenes y datos que envió revelaron que la superficie estaba mojada con metano líquido, ríos y lagos, confirmando el ciclo hidrológico de hidrocarburos. La vida, si existe en Titán, debe ser radicalmente diferente, basada en la química del metano. En Encélado, Cassini hizo múltiples sobrevuelos a través de los chorros de vapor de agua que salían del Polo Sur. El análisis de estas partículas fue lo que confirmó la presencia de sal, hielo de agua y, lo más importante, moléculas orgánicas, los ladrillos de la vida. El final de la misión, Cassini, fue un dramático gran final en 2017, cuando se la dirigió a zambullirse intencionalmente en la atmósfera de Saturno. Esta decisión se tomó para evitar cualquier riesgo de que la nave, al quedarse sin combustible, pudiera estrellarse accidentalmente contra lunas potencialmente habitables como Encélado o Titán, contaminándolas con microbios terrestres. Esta precaución subraya la seriedad de la búsqueda de vida alienígena. Si pensamos en las implicaciones más grandes de la exploración planetaria, el concepto de terraformación aparece constantemente en la ciencia ficción. Pero la ciencia real nos muestra lo monumental que es el desafío. Terraformación es la idea de modificar un planeta, generalmente Marte o Venus, para hacerlo habitable para los humanos. Hablemos de Marte. El principal obstáculo es la falta de atmósfera densa y las bajas temperaturas. La gravedad de Marte es solo un 38% de la de la Tierra, suficiente para retener una atmósfera, pero solo si se puede crear una. El dato que tienes que saber es que la idea más popular de la terraformación de Marte es calentarlo. Si se pudiera elevar la temperatura de Marte solo unos grados, el dióxido de carbono atrapado en el hielo de los casquetes polares se sublimaría. Esto liberaría gas a la atmósfera, creando un efecto invernadero más potente que elevaría aún más la temperatura, liberando más gas en una reacción en cadena desbocada. El objetivo sería hacer que el planeta sea lo suficientemente caliente para que el agua líquida fluya libremente de nuevo. Sin embargo, la ciencia moderna ha puesto en duda la viabilidad de esto a corto plazo. Las mediciones de las naves espaciales sugieren que el suministro de dióxido de carbono congelado en Marte es insuficiente para crear una atmósfera lo suficientemente densa como para hacer una diferencia real. Incluso si se liberara todo el dióxido de carbono y se introdujeran otros gases de efecto invernadero artificialmente, la atmósfera resultante seguiría siendo muy delgada. Además, debido a la falta de un campo magnético global, cualquier nueva atmósfera sería erosionada por el viento solar con el tiempo, aunque en una escala de millones de años. La terraformación de Marte no es un proyecto de décadas, sino de milenios. Pasemos a los exoplanetas una vez más, para adentrarnos en la comprensión de los sistemas múltiples, algo que está reescribiendo los libros de texto sobre cómo se organiza la materia planetaria. Un descubrimiento que ha puesto a prueba nuestra comprensión de la formación de planetas son los planetas circumbinarios. Estos son planetas que orbitan dos estrellas a la vez. Piensa en el planeta Tatooine de la ciencia ficción, con sus dos soles. Estos mundos existen en la realidad. El dato clave es que estos planetas deben tener órbitas muy estables. Si el planeta se acerca demasiado a las estrellas, la inestabilidad gravitacional lo expulsaría. Pero si está lo suficientemente lejos, la órbita de las dos estrellas juntas lo trata como una sola fuente de gravedad. Estos sistemas demuestran que la formación planetaria es robusta y puede ocurrir incluso en entornos gravitacionales complejos, donde las fuerzas de marea son masivas. El desafío de la habitabilidad en un planeta circumbinario es enorme. La zona de habitabilidad en estos sistemas no es un simple anillo, es una región geométrica compleja que se retuerce y cambia dependiendo de la órbita de las dos estrellas. Las variaciones de luz y temperatura serían extremas, lo que requeriría que la vida, si existe allí, sea increíblemente adaptable a los cambios climáticos drásticos y cíclicos. Finalmente, volvamos a la escala de nuestro vecindario solar para hablar de la materia prima, el cinturón de asteroides. Aunque no son planetas, los asteroides son los bloques de construcción fallidos de los planetas rocosos y son una fuente inagotable de información sobre la química temprana del sistema solar.
El cinturón de asteroides, situado entre Marte y Júpiter, es un lugar donde la influencia gravitacional de Júpiter impidió que los planetesimales se agruparan en un solo planeta. El dato que te sorprenderá es que, a pesar de lo que se ve en las películas, el cinturón de asteroides es mayormente espacio vacío. Los asteroides están tan dispersos que, si una nave espacial intentara volar a través de él, la probabilidad de chocar con uno es ínfima. El objeto más masivo del cinturón es Ceres, clasificado como un planeta enano y estudiado de cerca por la misión Dawn de la NASA. Dawn reveló que Ceres tiene puntos brillantes de sal hidratada, evidencia de que el agua líquida puede haber emergido a su superficie. Ceres es un mundo de hielo, roca y sales, una prueba de que incluso en esta región, los procesos geológicos que involucran agua pueden estar activos. El estudio de los asteroides también es fundamental para la defensa planetaria. Los científicos monitorean constantemente los objetos cercanos a la Tierra, NEOs, que son asteroides cuyas órbitas los acercan peligrosamente a nuestro planeta. La ciencia nos enseña que los impactos son un proceso geológico natural y que un impacto masivo es inevitable si se considera el tiempo suficiente. La misión DART, que impactó deliberadamente contra un asteroide pequeño, demostró la viabilidad de desviar un objeto peligroso, una prueba de que, por primera vez, los humanos podemos empezar a tomar el control de nuestro destino cósmico. Hemos desgranado la geología de los planetas rocosos, la dinámica de los gigantes gaseosos y las proezas de las misiones que nos han enseñado todo esto. Ahora, toca adentrarnos en un tema que une la física extrema de los planetas gigantes con su impacto más visible, los campos magnéticos y las auroras, y cómo estos fenómenos no solo son bellos, sino vitales para la habitabilidad. El fenómeno de las auroras boreales y australes en la Tierra es algo que la mayoría conoce, ese espectáculo de luces danzantes en los cielos polares. Pero la ciencia te revela que esta belleza es, en realidad, un escudo protector en acción. El dato crucial es que estas luces son el resultado visible de la colisión entre partículas de alta energía del viento solar y la atmósfera terrestre. El viento solar es un flujo constante de partículas cargadas, electrones y protones, que emanan de la corona del Sol. Si estas partículas golpearan directamente la Tierra, la radiación sería letal y erosionaría nuestra atmósfera. Aquí entra en juego la magnetosfera, el campo magnético de la Tierra. Este campo actúa como una barrera, desviando la mayor parte de las partículas alrededor del planeta. Solo una pequeña fracción de estas partículas logra entrar por las zonas más débiles del campo, que son las regiones polares. Cuando entran en contacto con los gases de la atmósfera, principalmente oxígeno y nitrógeno, transfieren energía, excitando los átomos. Al volver a su estado normal, estos átomos liberan esa energía en forma de luz visible, creando las cortinas verdes, rojas y azules que llamamos auroras. Es la señal visual de que el escudo magnético está funcionando. Si las auroras de la Tierra te parecen impresionantes, la ciencia ha descubierto que las auroras de los gigantes gaseosos son fenómenos de una magnitud y complejidad incomparables. En Júpiter, las auroras son permanentes, mucho más brillantes y masivas que las terrestres, y lo más fascinante es que gran parte de su energía no proviene del viento solar, sino de sus propias lunas. El dato increíble es la influencia de Io. Recuerda que Io es la luna volcánicamente más activa. Sus volcanes arrojan material, principalmente azufre y dióxido de azufre, que se ioniza y forma un gigantesco toro de plasma que envuelve el planeta. Júpiter, con su intensa rotación y su campo magnético gigantesco, fuerza a este plasma a corrotar con él. El movimiento del plasma, junto con las líneas de campo magnético, genera corrientes eléctricas masivas que fluyen hacia los polos de Júpiter. Estas corrientes, que pueden llevar millones de amperios, golpean la atmósfera de Júpiter y provocan auroras ultravioleta increíblemente potentes. Las auroras de Júpiter son, por lo tanto, un espectáculo de energía impulsado por la interacción de un planeta gigante, su luna volcánica y su potente campo magnético. En Saturno, la historia de las auroras es igualmente espectacular. La sonda Cassini capturó imágenes de auroras polares que cambiaban drásticamente en respuesta a la actividad solar. Pero el fenómeno más extraño en Saturno es la presencia de un hexágono atmosférico gigante que envuelve su polo norte. Este hexágono es un patrón de nubes persistente y masivo, con un diámetro mayor al de la Tierra. El dato crucial aquí
es que es una corriente en chorro de 6 lados, un patrón de onda estacionaria. La ciencia plantea que esta forma geométrica se debe a la forma en que los vientos atmosféricos profundos se mueven bajo la influencia de la rotación del planeta. Este hexágono ha estado allí desde que la nave Voyager lo descubrió por primera vez en 1980. Es un ejemplo de cómo la dinámica de fluidos en condiciones planetarias extremas puede generar estructuras estables que desafían nuestra intuición terrestre. Ahora, cambiamos el enfoque hacia la evolución estelar y su inevitable impacto en el destino de todos los planetas. Comprender a los planetas es también comprender su fecha de caducidad. Nuestro Sol es una estrella estable, pero no será así para siempre. El dato que te debe hacer reflexionar es el final violento y gradual de nuestro sistema solar. En unos 5.000 millones de años, el Sol habrá agotado la mayor parte del hidrógeno en su núcleo. Las reacciones de fusión se detendrán allí, y el núcleo comenzará a contraerse y calentarse. Esto provocará que las capas exteriores del Sol, que aún contienen hidrógeno, comiencen a fusionarse. La estrella se hinchará dramáticamente, transformándose en una gigante roja. Cuando el Sol se convierta en una gigante roja, su envoltura exterior se expandirá tanto que engullirá a Mercurio y Venus. Y aquí viene la parte más impactante. La Tierra también será engullida por la atmósfera expansiva del Sol. Incluso si la Tierra logra evitar ser completamente vaporizada, la temperatura superficial será tan alta que los océanos se habrán evaporado por completo y la superficie se habrá fundido. El planeta se convertirá en un desierto de roca fundida. Después de esta fase de gigante roja, el Sol expulsará sus capas exteriores en una hermosa nebulosa planetaria, y lo que quedará en el centro será un remanente denso y caliente llamado enana blanca. Esta enana blanca es el destino final de la estrella. Los planetas exteriores, como Júpiter y Saturno, seguirán existiendo, pero la fuente de energía será diminuta y sus temperaturas caerán drásticamente. Nuestro sistema solar se convertirá en un grupo de gigantes gaseosos fríos y un pequeño remanente estelar moribundo. Si miramos más allá de nuestro Sol, la ciencia ha descubierto sistemas planetarios que ya están en esta fase de post-vida. La existencia de planetas de enanas blancas es una revelación reciente. El dato crucial es que la ciencia ha detectado escombros planetarios contaminando las atmósferas de algunas enanas blancas. Los elementos pesados, como el hierro, el magnesio y el silicio, los componentes de los planetas rocosos, son vistos cayendo sobre la superficie de la enana blanca. Esto indica que, durante la fase de gigante roja de la estrella, algunos planetas interiores o asteroides cercanos sobrevivieron a la expansión inicial, pero sus órbitas se volvieron inestables. Las interacciones gravitacionales con los planetas más grandes los empujaron a órbitas muy cercanas a la enana blanca. Una vez allí, la inmensa gravedad de la enana blanca los destrozó, creando un disco de escombros. Esos escombros luego caen sobre la estrella, una especie de canibalismo estelar. Estas observaciones son una visión de nuestro propio futuro lejano, cuando los escombros de la Tierra o los asteroides caigan sobre nuestro Sol, ya convertido en enana blanca. Regresando al tema de la habitabilidad y la búsqueda de exoplanetas, el concepto de geofísica planetaria se vuelve primordial. No basta con estar en la zona Ricitos de Oro. La vida requiere un planeta dinámico. Ya sabes que la placa tectónica de la Tierra es fundamental. La ciencia sugiere que la tectónica de placas requiere un equilibrio delicado. Si un planeta es demasiado pequeño, como Marte, su núcleo se enfría demasiado rápido y la corteza se vuelve rígida, deteniendo la tectónica. Si un planeta es demasiado grande, una supertierra muy masiva, la presión interna podría hacer que la corteza sea tan fuerte que se vuelva inmóvil, entrando en un estado que los científicos llaman tapa estancada o stagnant lid. El dato que tienes que reflexionar es este. La Tierra podría estar en una zona Ricitos de Oro de tamaño para la geología. Si la Tierra fuera solo un poco más grande o un poco más pequeña, el mecanismo crucial de reciclaje de carbono que mantiene el clima estable podría no haber funcionado. Es otro factor más en la increíble lista de coincidencias que hacen posible la vida. Un planeta con una tapa estancada sufriría una acumulación masiva de gases de efecto invernadero del vulcanismo sin un mecanismo para eliminarlos, lo que llevaría a un sobrecalentamiento extremo. El hecho de que la Tierra no haya sufrido un efecto invernadero desbocado, como Venus, se debe a que la vida y la geología han trabajado juntas para mantener el equilibrio.
Aprovechemos para hablar de Venus y la posibilidad, por remota que sea, de vida en sus alturas. Hemos establecido que la superficie de Venus es el infierno, pero hay una capa en su atmósfera que te puede sorprender. Entre los 50 y 60 kilómetros sobre la superficie venusiana, las condiciones son radicalmente diferentes. El dato impactante es que, en esta altitud, la presión atmosférica es similar a la de la Tierra al nivel del mar, y las temperaturas oscilan entre 0 y 50 grados Celsius. Sí, en esta región el ambiente es templado. Además se han detectado gotitas de ácido sulfúrico. Aunque la atmósfera es extremadamente ácida, algunos científicos proponen que podría ser posible la existencia de microorganismos extremófilos que vivan suspendidos en las nubes. Estas hipotéticas formas de vida podrían estar utilizando los compuestos de azufre y la intensa luz solar como fuentes de energía, protegiéndose del ácido sulfúrico dentro de las gotitas. En el 2020, se anunció la posible detección de fosfina en las nubes de Venus. La fosfina es una molécula que, en la Tierra, se asocia casi exclusivamente con la vida, procesos biológicos anaeróbicos. Aunque las observaciones fueron puestas en duda posteriormente y se requiere más confirmación, la mera posibilidad abrió el debate de que la vida podría estar flotando en las nubes de un planeta que dimos por perdido. Esto nos enseña que debemos mantener una mente abierta sobre la habitabilidad. No se limita necesariamente a las superficies. Finalmente, volvamos a la mecánica orbital para un último concepto que dicta el destino de los planetas: los puntos de Lagrange. Los puntos de Lagrange son posiciones en el espacio cerca de dos cuerpos masivos, como el Sol y un planeta, donde la gravedad combinada de los dos cuerpos proporciona exactamente la fuerza centrípeta necesaria para que un objeto más pequeño mantenga su posición relativa. En términos sencillos, son zonas de aparcamiento gravitacionalmente estables. El dato que debes conocer es que un sistema de dos cuerpos tiene 5 puntos de Lagrange, etiquetados de L1 a L5. Los puntos L4 y L5 son los más estables, formando un triángulo equilátero con los dos cuerpos masivos. El mejor ejemplo de estos puntos es el de Júpiter. Los puntos L4 y L5 del sistema Sol-Júpiter están poblados por una vasta población de asteroides conocidos como los asteroides troyanos. Estos asteroides no orbitan a Júpiter, sino que están atrapados en el mismo camino orbital de Júpiter, agrupados delante y detrás de él. El estudio de estos troyanos nos ayuda a comprender la formación temprana del sistema solar, ya que son cuerpos muy antiguos que han permanecido en estas posiciones estables durante miles de millones de años, inmunes a las violentas migraciones planetarias. Además de su importancia para la formación de planetas, los puntos de Lagrange son cruciales para nuestra propia tecnología. El telescopio espacial James Webb, JWST, por ejemplo, está posicionado en el punto L2 del sistema Sol-Tierra. Este punto ofrece una vista ininterrumpida del espacio profundo, mientras que la Tierra y la Luna permanecen casi siempre detrás, lo que facilita el escudo solar. Estos puntos son la prueba de que el universo no es un caos, sino una compleja máquina de relojería donde existen lugares perfectamente equilibrados por la gravedad. Hemos navegado por la violenta cuna de nuestro sistema solar, explorado los desiertos abrasadores de Mercurio y Venus, entendido por qué la Tierra es un milagro de la tectónica y el magnetismo, y presenciado el destino helado de Marte. Nos maravillamos con la majestuosidad de Júpiter y Saturno, verdaderos gigantes que nos protegen, y con la asombrosa posibilidad de vida bajo las cortezas heladas de sus lunas, Europa y Encélado. Y finalmente, trascendimos a los exoplanetas, esos mundos de cristal y lava que nos demuestran que la realidad cósmica supera cualquier ficción. Ahora, es hora de hablar del concepto que une todos estos mundos y que, en última instancia, define lo que somos: el origen de los elementos. El dato final que te conectará con todos los planetas es este: cada átomo de tu cuerpo fue forjado en el interior de una estrella que explotó hace miles de millones de años. La ciencia nos dice que, al inicio del universo, solo existían los elementos más ligeros, hidrógeno y helio. Los elementos más pesados, como el carbono, el pilar de la vida, el oxígeno, que respiramos, el silicio, que forma la roca planetaria, y el hierro, el núcleo de la Tierra, solo pueden ser creados a través de la fusión nuclear que ocurre en el corazón de las estrellas. Cuando estas estrellas masivas llegan al final de su vida, explotan en supernovas,
dispersando todos esos elementos recién forjados por la galaxia. La nebulosa solar de la que se formó nuestro Sol y todos los planetas era, esencialmente, polvo estelar. El hierro y el silicio que forman la roca de la Tierra y Marte, el oxígeno que compone el hielo de los cometas del cinturón de Kuiper y el carbono presente en la atmósfera de Titán, todos provienen de las cenizas de estrellas ancestrales. Tú eres, literalmente, un compuesto de material planetario. Llevas un pedazo de supernova dentro de ti. Este concepto, conocido como nucleosíntesis estelar, es el vínculo final. Los planetas no son solo objetos fríos orbitando una estrella, son el resultado final de la vida y muerte de otras estrellas. La existencia de un mundo rocoso como la Tierra, capaz de albergar vida, requirió varias generaciones de estrellas para morir, enriqueciendo el universo con los elementos necesarios para construir la complejidad. El estudio de los planetas, como hemos visto a lo largo de este extenso recorrido, nos revela dos verdades fundamentales que quiero que te lleves hoy. La primera verdad es la inmensidad de la posibilidad. Durante mucho tiempo, pensamos que nuestro sistema solar era el estándar, pero el descubrimiento de miles de exoplanetas nos ha abierto la mente a una diversidad cósmica que no podíamos imaginar. Hemos visto mundos de lava, planetas errantes sin estrellas, gigantes gaseosos que migraron y supertierras que aún no podemos clasificar. El universo es infinitamente creativo y la próxima gran revelación científica podría ser el hallazgo de vida en un entorno que hoy consideramos imposible. La segunda verdad es la fragilidad del milagro. En medio de este caos y esta diversidad, la Tierra se mantiene como una anomalía preciosa. Su tamaño justo, su distancia perfecta del Sol, su luna estabilizadora, su núcleo líquido que genera un campo magnético y sus placas tectónicas que regulan el clima, son una cadena de condiciones tan improbable que debemos verla como un tesoro único, un punto azul pálido en el vacío. Comprender a los planetas es comprender nuestro lugar en el cosmos. Es entender que no somos el centro de nada, sino una parte minúscula, pero perfectamente sintonizada, de una maquinaria galáctica inmensa. Es una invitación a la humildad y a la gratitud por la existencia de tu propia vida. Y con ese pensamiento, la charla de hoy llega a su fin. Espero que este profundo viaje por los mundos te haya llenado de ese asombro tranquilo y profundo que te acompaña justo antes de dormir. La ciencia siempre está allí para darte las respuestas. Solo tienes que atreverte a preguntar. Si te gustó este épico viaje, por favor, haz que el algoritmo sepa que amas el conocimiento. Dale me gusta a este video. Suscríbete a Duerme Conciencia para seguir explorando las fronteras del saber. Comenta aquí abajo qué otro misterio cósmico quieres que exploremos y comparte este conocimiento con alguien más. Gracias por acompañarme en este recorrido cósmico. Que descanses y que la ciencia guíe tus sueños.